Buenas noches, me presento. Mi nombre es Henry Arley Guerrero Cárdenas. Vivo en la ciudad de Bogotá. Soy técnico en soporte de la compañía Superricas y en estos momentos me encuentro estudiando para ser ingeniero de sistemas. Me gusta mucho el baloncesto, la música y la tecnología. En estos momentos me encuentro matriculado en el CEAD José Acevedo y Gómez de Bogotá. Teniendo en cuenta la estructura y temática del curso, la materia de algoritmos está basada en el aprendizaje basado en tareas, también conocido como enfoque por tareas, donde vamos a realizar 4 tareas durante todo el curso y una tarea final. El presente curso estará compuesto por 3 unidades. La primera unidad está enfocada a dar una visión general del uso de las computadoras, la lógica para comprender la programación de las mismas y el manejo de diagramas de flujo. En la segunda unidad se introduce la utilización de los algoritmos como herramienta de programación y se trabajan los conceptos de estructuras de datos. En la tercera unidad se da una introducción al manejo de un lenguaje de programación. Continuando con la actividad, vamos a hablar acerca de los siguientes puntos. Primero, evolución histórica de los lenguajes de programación hasta la actualidad. Los primeros lenguajes de programación surgieron de la idea de Charles Babbage. Nació en 1791 hasta 1871. Este matemático diseñó la primera máquina programable para realizar bastantes tareas. Sin embargo, no se llegó a construir por bastantes problemas de esa época. Junto a él colaboró la señorita Ada Lovelace, que nació en 1815 y murió en 1852. Se le considera la primera programadora. Ella diseñó el primer algoritmo para la máquina de Babbage. Sin embargo, como la máquina no llegó nunca a construirse, los programas de Ada lógicamente tampoco llegaron a ejecutarse, pero sí se pone un punto de partida de la programación. Grace Murray Hopper nació en 1906 hasta 1992. Ella inventó el primer compilador. Antes todo se programaba en código máquina, es decir, en ceros y unos, o binario. Ella luchó por tener un lenguaje programable. El primer compilador fue realizado para el Univac 1 en 1951. Como dato curioso, el primer bug o falla de una computadora sucedió en una válvula del Mark II debido a un insecto que se introdujo allí. Por eso se utiliza el término bug. Eso es lo que nos dan los curiosos a conocer. Los primeros ordenadores programables fueron: en 1943 nació el Colossus Mark I, II y III para temas de la Segunda Guerra Mundial. En 1946 nació la ENIAC. Se decía que era un equipo de tipo Turing completo. ¿Qué quiere decir esto? Que se creía que la ENIAC era capaz de aplicar y descifrar cualquier algoritmo. En 1960 se crearon los circuitos integrados. En 1971 nació el primer microprocesador y en 1981 apareció la primera computadora de IBM. Tengamos en cuenta que existen 4 estilos de programación y son los siguientes: la programación orientada a objetos, la programación imperativa, que maneja datos de entrada, procesamiento y salida de datos, la programación funcional, que utiliza funciones y que estos resultados pueden ser un valor o una función, y la programación lógica, que utiliza un verdadero o un falso más operaciones lógicas, es decir, lo que podríamos llamar una inteligencia artificial. Los primeros lenguajes de programación o lenguajes padre son los siguientes. Primero, tenemos al Fortran, nació en 1957, Algol 1958, LISP 1958 también, COBOL, que hoy en día todavía se utiliza y está en 1959 su nacimiento. Entonces podemos decir que estamos utilizando lenguajes un poco viejos pero que no son obsoletos. El Simula, que nació en 1962, y el CPL. Del CPL se desprenden algunos otros lenguajes
como son el C, el C++, el Java y el C#. La segunda generación de lenguajes nació aproximadamente hacia los años 70. Entre ellos encontramos el Pascal, que nació en 1970, es un lenguaje muy sencillo de manejar. El lenguaje C en 1972, que es un lenguaje de alto funcionamiento. El Prolog, que también nació en el mismo año. El ML y el SQL, que nació en 1978, un lenguaje que estaba enfocado al manejo de base de datos. Luego tenemos los lenguajes imperativos. Estos lenguajes son como el C++, que nació ya en 1980, el cual toma ideas de otros lenguajes para hacer cosas nuevas. El MATLAB en 1984, que son lenguajes orientados a trabajos matemáticos y de cálculo. Y el Perl en 1987. En la década de los 90 nacieron los lenguajes funcionales. Tenemos por ejemplo el JavaScript, el Python, Ruby, Close, y los más conocidos son el Java, que nació en 1995, JavaScript y C#. Entonces, si nos damos cuenta, estamos utilizando actualmente lenguajes que algunos nacieron hace poco y otros nacieron ya bastante tiempo, pero que siguen siendo funcionales. Para continuar, el segundo punto dice: vamos a hacer una diferenciación de por lo menos 5 lenguajes de programación, incluido C#. Entonces tenemos el MATLAB, como lo hemos explicado, son lenguajes orientados a trabajos matemáticos y de cálculo. El SQL o SQL, que está enfocado al uso, consulta y manejo de base de datos, de extracción de información. El JavaScript, que es un lenguaje de programación que sirve para crear efectos o interactuar. Esto lo podemos ver mucho en chats online, en calculadoras o en buscadores web. El HTML, que es un lenguaje de programación orientado a la creación de páginas web. Y por último, el C#, creado por Microsoft en el año 2000 aproximadamente, para hacer aplicaciones de tipo empresarial y también para desarrollar juegos. Uno de los que utiliza esta plataforma es Unity. Tendencias en cuanto a la programación de computadoras. Hoy en día se utilizan muchos lenguajes muy importantes para realizar software y para programar. A continuación vemos un listado de aquellos que son más populares actualmente, siendo los más importantes el Java, el JavaScript, el C, que es un lenguaje que se ejecuta en la mayoría de los sistemas operativos, el C# y el PHP. El punto 4 nos dice: ¿a qué se hace referencia cuando se habla de buenas prácticas de programación? Tengamos en cuenta que la labor de un ingeniero de sistemas o de software no es solamente crear aplicaciones que funcionen correctamente, sino que además el software sea eficiente, fácil de mantener y también modificable. Así podremos conocer las soluciones probadas, cuyas ventajas e inconvenientes también podremos saberlos al momento de modificar el código del mismo. Estas las vamos aplicando con el objetivo de que la aplicación o el software, además de que haga lo que queremos que haga, cumpla con una serie de propiedades extras y podamos identificar cualquier error rápidamente al momento de modificar. El ingeniero Pablo Sánchez, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria, nos da algunos consejos al momento de programar. Yo extraje algunos más importantes que considero podríamos estudiar y tener presentes al momento de hacer un software. Consejo número 1: evitar el uso de variables globales. Consejo número 2: evitar escribir funciones y procedimientos demasiado largos.
El hecho de escribir funciones y procedimientos muy largos nos hace más tediosa la búsqueda de algún error dentro del mismo procedimiento. Consejo número 3. Evitar copiar y pegar trozos casi idénticos de código a lo largo de una aplicación o software. Esto lo hacemos con el fin de que cuando estemos buscando un error dentro del software no tengamos que encontrarnos con la novedad de que hay varios códigos similares y no sepamos identificar a cuál módulo realmente queremos modificar dentro del mismo programa. Consejo número 4. Colocar cada clase o cada módulo en un fichero separado. Tenemos en cuenta que cada procedimiento, cada clase, cada módulo que vayamos a hacer, no los tenemos que combinar todos y hacer una estructura de un programa inmenso, largo, ¿no? Podemos hacer cada uno en sectores, en divisiones, y asimismo será más fácil identificar el punto exacto que queremos buscar al momento de modificar el programa. Consejo número 5. Usar siempre llaves o corchetes en las estructuras de control. Además, el consejo número 6 nos invita a que toda llave que abramos también la debemos cerrar para saber cuál es la estructura que cierra el programa o el módulo. Consejo número 7. Inicializar siempre las variables cuando se declaran. Tenemos en cuenta que si no inicializamos las variables, en el momento de ejecutar un programa, muchas veces esas variables pueden quedar con un valor guardado de alguna ejecución anterior y esto nos puede alterar el resultado que queremos ver al momento de ejecutar el software. Consejo número 8. No ser excesivamente estrictos con la ocultación de información. Es decir, si ocultamos mucho la información del programa, después será más tedioso buscar el error o lo que queremos buscar acerca del programa. Quinto, indague y comente un poco sobre el lenguaje de programación C# en versiones 2013 y 2015. Investigando un poco, encontré que la versión C# 6 es la versión actual de C# o Visual Studio.net 2015, es la versión que nos permite aprovechar las nuevas características del lenguaje. Se han agregado varios métodos y herramientas dentro de este lenguaje de aplicación, como métodos de extensión add en inicializadores de colecciones, inicializadores de índice o index initializers, expresiones name, of, operador null conditional, interpolación de cadenas, string interpolation, using static, await, en bloques catch y finally, exception, filters, inicializadores para propiedades autoimplementadas a la lectura, miembros con una expresión como cuerpo. Son varias características que han agregado dentro de la aplicación que nos van a permitir realizar una programación mucho más eficiente y con mejores herramientas para conseguir mejores resultados. Esto es lo que actualmente nos ofrece Microsoft. Bueno, muchachos, espero pues les haya gustado el video, les haya gustado la información que compartí con ustedes. De antemano les agradezco su atención prestada y que tengan un buen día. Hasta luego.